11:15 de la mañana, ¿no? Si no, no veo mal. Ahí está. 11 de la mañana con 15 minutos en todo el país. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está realizando una gira nacional para elaborar una nueva ley de empleo. Hoy en Maldonado habrá una instancia de intercambio para la construcción de esa futura ley de empleo. Una ley que está vigente desde el año 2021, la ley de empleo, ley que se elaboró en plena pandemia y que el gobierno actual considera que no ha cumplido con los objetivos previstos y están buscando derogarla. Por eso estamos muy gustosos de recibir a la Subdirectora Nacional de Empleo, la Magíster Mariana Chiquiar. Bienvenida a la mañana del 11. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. Un placer para nosotros también y tener esta información de primera mano de esta gira que recién comenzó. ¿Cuáles son los objetivos de esa ley que no se han cumplido? Bien, nosotros lo que hicimos cuando ingresamos, digamos, en esta nueva responsabilidad fue un poco analizar el estado de situación de alguna de las políticas activas de empleo que se estaban llevando a cabo, entre ellas la ley, que más allá de que sea la ley y el formato normativo, eso lo que en definitiva habilita es una política activa de empleo. En el marco de esa revisión, de un ejercicio de sistematización que también fue un aporte y una nueva mirada de construir, porque no había, digamos que es algo que también nosotros queremos cambiar, un proceso más sistematizado de analizar los datos, cuestionarnos a ver a cuántas personas les estamos llegando, qué pasa con la trayectoria de esas personas. Nos encontramos que la ley, sin descartar, por supuesto, las buenas intenciones que se hubieran tenido cuando se elaboró, tienen una serie de deficiencias y de algunos errores incluso de diseño que a nosotros nos parecen importantes corregir. En primer lugar, se estimaba más o menos unos 8.500 contratos por año y no se llegó ni siquiera a la mitad, andan en 3.000, 3.500 anuales. Y después hay algunos otros errores que están asociados o dificultades, mejor dicho, que están asociados a cuestiones más de diseño. Por ponerte un ejemplo bien concreto. La ley tiene priorizadas a 3 poblaciones: las personas jóvenes, las personas mayores de 45 años y las personas con discapacidad. Para que la ciudadanía entienda, la ley básicamente lo que genera son subsidios a la contratación para las empresas, ¿sí? Quienes contraten a personas que están dentro de esos grupos de población. Para que una persona con discapacidad sea elegible para ser contratado bajo los mecanismos de la ley actual, requiere estar 12 meses en el desempleo de corrido o 15 meses en los últimos 2 años. 18 meses, perdón. Entonces, eso lo que nos muestra es, bajo nuestro punto de vista, un error de diseño que está asociado a que las personas con discapacidad, ya con un día, una semana en el desempleo, son lo suficientemente vulneradas, e incluso por la situación de discapacidad que muchas personas tienen. Por lo tanto, vemos que esa restricción que tiene, por ejemplo, hoy la norma genera, por ejemplo, el resultado que tenemos concreto, que desde el 2021 al 2024 solo 29 personas con discapacidad fueron objeto de la ley. Hay una ley específica para personas con discapacidad que obliga sobre todo a los organismos públicos, lo otro queda a criterio de los empresarios en función de las subvenciones o de las subrogaciones o de las quitas impositivas que tengan, pero hay una ley que obliga al Estado a determinada cantidad de funcionarios de la plantilla tienen que ser personas con discapacidad. Esa ley claramente no se cumple en ningún punto del país, pero tampoco se controla ni se sanciona. Es como una ley que está ahí, pero como tantas, que no se controla, no se cumple y no pasa nada. Bueno, yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar todos y todas, ¿no? Porque hay como una sensación que a mí personalmente me preocupa bastante, y que es lógica que esté, de la ciudadanía en esto de que las leyes no se cumplen. Y eso hay que cambiarlo, porque las leyes existen para algo y hay que trabajar en cumplirlas. Es verdad que el Estado está en franco incumplimiento de los cupos que están establecidos por ley, cupos para personas con discapacidad, cupo para personas afro y cupo para personas trans. Nosotros hemos sido muy críticos, incluso a la interna, en esa situación. En esto de, hablamos con el sector empleador, con el sector privado, en la generación de algunos incentivos para la contratación, pero ¿qué estamos haciendo desde el Estado, no? Eso, si bien no está directamente en nuestra órbita, está más asociado a servicio civil, sí nosotros lo hemos planteado como una necesidad y una revisión también más integral de los instrumentos. Tú mencionabas lo de las personas con discapacidad, es verdad que está el cupo en el Estado, pero también hay una ley de inclusión laboral para personas con discapacidad que exige, por ejemplo, a las empresas con más de 25 trabajadores que contraten personas con discapacidad, y eso no se cumple. De hecho, una de las cosas que nosotros estuvimos impulsando, si bien no depende directamente de nuestra dirección, hemos sido parte de ello. Hace una semana se iniciaron por primera vez un proceso de
capacitación a inspectores, ¿sí? El área de la Inspección General del Trabajo del Ministerio, para que salgan a inspeccionar las empresas. De hecho, nunca se había hecho. O sea, hay una ley y los inspectores no salían a inspeccionar ese ¿Pero por punto. qué? ¿Porque no hay inspectores? ¿Porque nadie daba la orden? ¿Porque había una desidia generalizada? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay una debilidad con los recursos en general, eso es un dato que afecta a la inspección y nos afecta a nosotros también desde la Dirección Nacional de Empleo, eso es una realidad, pero hay también una cuestión vinculada con algunos trabajos, me imagino yo, de la inmediatez que lleva a veces a inspeccionar cosas que van surgiendo y creo yo que hay que mostrar una voluntad política específica que aborde este tema y por lo tanto hay que generar una estrategia concreta, porque uno cuando se va a enfrentar a fiscalizar, si bien yo no soy experta en eso, no es mi área, a fiscalizar una situación de este tipo, tiene que tener algunas herramientas para poder hacerlo de la mejor manera y una sensibilidad también respecto al tema que se requiere, ¿no? Esta gira recién comienza, ¿no? Para explicar el objetivo que es escuchar a las voces de todo el país para que de repente ahí puedan surgir insumos para la elaboración de la ley, es informar de cuál es el proyecto de ley que pretenden impulsar, cuál es el objetivo central de la gira. Bien, el objetivo central de la gira es escuchar. Nosotros, hay distintas formas en las que uno puede construir, ¿no? una nueva solución y quizás por resumir, había dos maneras. Una era desde un escritorio en Montevideo con los equipos técnicos, elaborar un proyecto de ley y enviarlo al Parlamento, eso lo podríamos ya haber hecho. Y otra era salir a conversar con las partes, con quienes van a utilizar la ley, en definitiva, que son los trabajadores y las trabajadoras, los empleadores, las instituciones del territorio y cada rinconcito del país, ¿no? Y para nosotros es muy importante construirla en colectivo porque creemos que una ley que tiene legitimidad social tiene muchas más chances de perdurar, de ser respetada y de ser utilizada. Y esa es parte también de la difusión de la propia ley. Una cosa que nos encontramos cuando hacemos estas instancias como la que vamos a hacer hoy acá en Maldonado es que la gente muchas veces no conoce la ley actual. ¿Ah? Entonces, eso lo que genera es la dificultad para su utilización también. De alguna manera, para nosotros es clave entender que este proceso que estamos haciendo también es parte de la difusión que estamos haciendo del instrumento. ¿Y por qué en territorio? Porque una de las cuestiones que nosotros nos encontramos cuando empezamos a analizar la ley es que el 80% de las contrataciones en general de la ley eran en Montevideo y Canelones. ¿Sí? Un 63% en Montevideo, un 17% en Canelones. O sea que es una ley que termina siendo una ley del sur más sur, que nos llega a territorio y por eso para nosotros es clave salir a escuchar. Parte de la presentación lo que hacemos es contar la ley que existe, porque hoy todavía se puede usar, entonces está bueno sobre todo que los empleadores y los trabajadores por supuesto sepan que ese instrumento está hoy todavía vigente y lo conozcan. Y de alguna manera plantear cuáles son las debilidades que nosotros entendemos que tiene y algunos énfasis sí que nosotros nos imaginamos que podría tener la nueva ley, pero los ponemos a consideración de ese espacio de intercambio para construir y levantar insumos. ¿Qué aspectos buenos tiene la ley que está vigente? Y bueno, de por sí es una ley que genera subsidios a la contratación, que tiene de alguna manera priorizados algunos colectivos que nosotros entendemos que hay que seguir priorizándolos. Hablábamos recién de las personas con discapacidad, levantando esos errores de diseño que yo te comentaba, entendemos que es relevante poder seguir priorizando. También las personas jóvenes, en Uruguay tenemos un problema muy grave vinculado al empleo de los jóvenes, Sí, ¿no? es la franja etaria que tiene más desempleo. Absolutamente, nosotros tenemos una tasa de desempleo que ronda aproximadamente el 8% y la tasa de desempleo juvenil triplica la tasa general de la economía. Y eso es un problema grande en términos también de que muchas veces para las personas jóvenes iniciar una nueva experiencia laboral se les pide una experiencia previa y entran en un círculo de exclusión que es muy difícil salir, ¿no? Y está muchas veces muy asociado al capital social que tengo, las redes de contacto que tengo, y eso a las personas que están más vulneradas las sumerge en un circuito de exclusión total. Entonces, bueno, generar instrumentos concretos que ayuden a que esa primera experiencia laboral se dé y que se den buenos términos y que habilite también otras herramientas para la empleabilidad posterior es muy importante. Decías que esta gira, a pesar de que recién comienza, ya empieza a arrojar algunos insumos, algunos datos que son de utilidad. ¿Cuáles serían? Bien, sí. Algunas cuestiones vinculadas a la gestión, principalmente, ¿sí? Algunas dudas que surgen. Nosotros vemos, por ejemplo, no quiero aburrir, pero hay distintos formatos, ¿sí?, que hacen a los vínculos funcionales que tiene la ley, de acuerdo a qué a la persona que se contrate, y eso genera, de alguna manera,
en algunos casos es un porcentaje, un subsidio que es un porcentaje de los aportes, en otro caso es plata corriente. Eso genera una serie de entreveros para la gente que nos lo han comentado. Otra cuestión que tiene que ver mucho con lo regional y que estoy segurísima que va a salir hoy en la conversación de Maldonado, tiene que ver con la safralidad y lo estacional. Lo tengo anotado. Porque naturalmente, como está prevista hoy la ley, el contratación mínima son 6 meses y eso para algunos sectores de actividad y algunas regiones en particular es una limitante para ser utilizada. Y eso ha salido muy claro ayer en Maldonado. En Rocha nosotros nos lo imaginábamos y sabemos que hoy eso va a estar presente y es natural que lo sea, porque bueno, es parte de la vocación productiva de los territorios y de cómo está compuesto los sectores productivos, ¿no? Que hace que bueno, el trabajo tiene cierta estacionalidad también. Yo voy a empezar hablando, para introducirnos a ese tema, de los números que muestra Maldonado en cuanto a tasa de empleo, tasa de actividad, tasa de desempleo. Tiene muy buenos números, la segunda mejor tasa a nivel nacional de actividad y de empleo. En sexto lugar está en la tasa de desempleo. Maldonado genera muchísimo trabajo, pero tiene eso de la safralidad en el empleo, en la temporada, etcétera. Pero además se le suma el tema de algunos trabajos precarios, ¿no? Que muchas veces se dice, bueno, Maldonado tiene una cantidad de empleo, pero hay empleo que es precario y hay empleo que de repente está negro, que no tiene aportes. ¿Qué diagnóstico tienen o qué foto tienen de Maldonado al respecto? Bueno, eso que tú planteabas es tal cual, ¿no? Uno cuando mira los indicadores de Maldonado, si bien en el concierto del país es un departamento que está bastante destacado en términos generales, uno, más allá de esos datos más cuantitativos y más fríos, hay que meterse un poquito más adentro y analizar un poco la realidad del mercado de trabajo y algunas cuestiones más de carácter incluso cualitativas que hacen a la calidad del trabajo, que es lo que tú estabas planteando recién. Entonces, si bien es cierto que a nivel de los indicadores de desempleo hay una tasa que es bastante favorable para el departamento en la comparación regional y nacional, la realidad es que hay enormes debilidades vinculadas a la estacionalidad, a la safralidad y a la precarización que tú planteabas, ¿no? Donde también están atravesadas otras brechas, la brecha de género, la de los jóvenes que hablamos, y sobre todo también el tema de la informalidad, que cuando lo cruzamos con las cuestiones vinculadas a la estacionalidad se da mucho y es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar e intentar que estos instrumentos, que justamente lo que propenden es a generar incentivos para un trabajo decente, se adecúen, ¿no?, a las realidades de los territorios. Naturalmente no vamos a poder hacer una ley para cada departamento, vamos a tener que hacer un proyecto que sea lo más consensuado posible y que genere las menores limitaciones, pero tenemos que tener cierta flexibilidad para entender que algunas dinámicas hay que acomodarlas a las realidades de los territorios. Me imagino la complejidad de elaborar una ley de alcance nacional, pero a pesar de ser un territorio, lo hemos dicho 1000 veces, geográficamente no muy extenso, pero tenemos 19 realidades diferentes. Por más que a nivel del Congreso Intendente, los intendentes dicen, bueno, nos damos cuenta que en el país todas las intendencias más o menos reciben los mismos reclamos de los vecinos, pero la realidad territorial, económica, de la industria, del empleo, es totalmente diferente a pesar de estar un departamento al lado del otro, ¿no? Tener que contemplar, que ese es el objetivo un poco de la gira, la realidad de cada territorio, por eso lo hacen en el territorio, para después construir una ley, elaborar una ley que contemple absolutamente a todos y que después se pueda cumplir, que sea aplicable, digamos. Absolutamente. Tenemos 19 departamentos con heterogeneidades territoriales enormes entre y dentro, porque esa es otra cosa, ¿no? Acá estamos en Maldonado. Sí. Bueno, pero acá pasa también. Pero en Maldonado... Acá tenemos la riqueza y la pobreza. Bueno, claro, lo veníamos hablando con Analía, que es del equipo, justamente el desafío que está, ¿no? Porque, bueno, naturalmente hay un comité departamental, que es la convocatoria que está hecha para hoy, pero tenemos la realidad de San Carlos, que no tiene nada que ver con la de Maldonado, naturalmente Punta del Este, Aiguá. Es un departamento que tiene también mucha heterogeneidad. Ayer estábamos en Rocha y nos decían, vino el presidente del Centro Comercial del Chuy, nada tiene que ver la realidad del Chuy con la de Lascano, con la de Rocha mismo. Entonces, ahí hay un desafío enorme en comprender también esas dinámicas más locales y yo creo que fortalecer también los espacios de los comités departamentales de empleo y formación profesional, que son ámbitos tripartitos, donde está el sector empleador, los trabajadores, las intendencias y el Ministerio de Trabajo, con el apoyo también del INEFOP. Y nosotros estamos instalando estos diálogos, estos intercambios en el seno de esos comités, en una convocatoria más ampliada, porque entendemos que hay que enriquecerlos y que es ahí, en cada territorio y no desde Montevideo, donde tenemos que definir la política pública de empleo y también la de formación profesional, porque eso es un trabajo que estamos iniciando también con el INEFOP,
de fortalecer el rol de los comités departamentales para que levanten los comités las demandas de capacitación que tienen los territorios y que no sea una grilla elaborada en Montevideo a la que cada territorio se tiene que ajustar, como está pasando hasta ahora, ¿no? La aplicabilidad de esta ley y los controles, porque sobre todo en el tema de empleo hay que ser muy rigurosos y no nos podemos permitir esa licencia de como en tantas leyes que están, no se controlan y pasan las cosas que pasan. En el empleo hay mucha cosa en juego, más allá de una fuente laboral o de un servicio que brinda una empresa. El control de esta ley, ¿cómo lo prevén en la propia ley? Bien, hay todo un proceso ex ante a la contratación en sí misma que tiene que ver con el proceso de gestión de ese, digamos, levantar ese vínculo funcional, que eso hay un equipo que funciona muy bien, hay un equipo técnico muy sólido que hace desde el asesoramiento de las empresas con las consultas, las dudas, se envía bueno, los datos del trabajador naturalmente que va a ser beneficiario de la ley, con todas las características, se chequea que se cumpla el laudo salarial, todas las cuestiones que están vinculadas como un control previo, eso se hace y funciona muy bien, ¿tá? Tenemos que reconocerlo. Lo que creo que a nosotros nos falta hoy, el Ministerio está como en toda esa fase previa hasta que el vínculo funcional se levanta, se da el ok y el trabajador inicia sus tareas. Lo que nos falta es el seguimiento posterior. Y esa es una cuestión que es muy evidente por lo que tú mencionabas y también incluso para la revisión de la propia política pública, ¿no? Nosotros lo que vemos hoy es que de la foto, en estos años más o menos unas 12.000 personas fueron objeto de la ley, un 40% aproximadamente no tienen hoy un vínculo funcional en BPS, o sea, no están trabajando, por lo menos en la formalidad. Y es un número muy alto de personas. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es qué pasó con esas personas. ¿Cuándo se cayeron? ¿Terminaron el contrato? ¿No lo terminaron? ¿Qué tipo de dificultades tuvieron? ¿Terminaron el contrato y no encontraron de pronto otra posibilidad de emplearse porque le faltaban herramientas de capacitación, por ejemplo? Bueno, el trabajo con el INEFOP. Tenemos que pensar un poco en la lógica de las trayectorias de las personas, que eso es algo que nos ha faltado en la implementación de esta ley y es algo que nosotros queremos asumir con el desafío honesto de que tenemos una debilidad de recursos grande, que tenemos que ver cómo nos ponemos muy creativos para encarar esa tarea, ¿no? Eso es una condición o una condicionante muy importante. Ya se sabe que este presupuesto que acaba de ingresar al Parlamento va a ser el de la frazada corta, que va a haber menos recursos de los que necesitan todas las áreas, inclusive también a nivel del Ministerio de Trabajo y de lo que sean las políticas de empleo, ¿no? Y con recursos restringidos es muy difícil desarrollar las políticas públicas en todo el territorio, ¿no? Realmente se complejiza. En esta ley, porque datos del Instituto Nacional de Estadística a través de la encuesta continua de hogares arrojaron de que hay 40.000 menores de edad trabajando en Uruguay, la mayoría adolescentes. La cifra es escandalosa, ¿no? Total. Ayer yo escuchaba al exministro de Trabajo, Pablo Mieres, que decía, bueno, vamos a decir el contexto, porque uno dice 40.000 menores trabajando en Uruguay y se encienden las alarmas. Pero en el 2010 eran 80.000 menores trabajando, o sea, se ha bajado a la mitad en los últimos 15 años. ¿Esta ley de empleo contempla de alguna manera alguna herramienta o para legitimar a esos trabajadores o para erradicar el trabajo? Porque uno dice trabajo infantil y uno piensa en un niño de 7 años trabajando, ¿no? Pero el trabajo infantil comprende hasta los 17 años y 11 meses. La Ley Nacional de Empleo, ¿cómo piensa abordar esta temática? Y a nosotros lo que tenemos ahí, pensando en esa franja etaria que tú decías que son menores y trabajan, y en un esquema de trabajo decente, que es naturalmente lo que nosotros queremos promover, tenemos un programa que está muy bien evaluado, que tiene muchos años de andamiaje y que creemos es parte de las prioridades que hemos planteado de potenciar, que es el programa Yo Estudio y Trabajo, que está pensado justamente para jóvenes a partir de los 15 años, ¿tá? Que estén estudiando. Pueden ser estudios de los más distintos que te puedas imaginar, no tienen por qué estar en el liceo o en la UTU, pueden ser otros cursos. Y una experiencia laboral que permita conciliar ese proceso de capacitación con una experiencia laboral que después nos permita poder construir otras posibilidades futuras, en esto de que a veces la primera experiencia laboral es una limitante para construir un proyecto laboral posterior. Ese programa está muy bien evaluado, ahora están por salir una última evaluación del Banco Mundial y de algunas universidades extranjeras, entre ellas la Universidad de Bocconi, que muestra en la comparación del grupo de jóvenes que transitaron por el programa versus un grupo de control de quienes no transitaron por el programa, los impactos en los ingresos posteriores de esos jóvenes que pasan por el programa, que es muy sustantivo. Yo quisiera hacer una acotación
a lo que tú mencionabas de la encuesta de trabajo infantil porque me parece importante. Es verdad que esta semana se presentaron los datos, es verdad que hay 40.000 niños, niñas y adolescentes que están en esta situación, es muy doloroso el dato. Y es verdad que la encuesta anterior reflejó 80.000 casos, pero las encuestas no son comparables, ¿no? Porque las encuestas tienen metodologías distintas. Entonces no es tan liviano decir que hay X niños menos, porque por ejemplo esta encuesta, la última, levanta cuestiones vinculadas al trabajo doméstico y de tareas no remuneradas que la anterior no. La anterior tiene una metodología que tiene otras características diferentes y además esto no lo podemos desconectar del contexto país, porque la encuesta anterior, que fue la del 2010, arrojaba datos de pobreza infantil, que si nosotros analizamos la pobreza infantil y el trabajo infantil, prácticamente se redujeron en la misma proporción, lo cual tiene bastante sentido. Eso no quita el enorme dolor y el enorme trabajo que tenemos por hacer. Y una de las cosas que arrojó esta encuesta, que a mí me parece muy sustantiva de destacar, es que las mujeres, las niñas y adolescentes tienen un nivel de trabajo infantil superior a los varones, que está asociado principalmente al trabajo que hacen doméstico en los hogares. Lo mismo que pasa, esa lógica de trabajo infantil se traspola a la lógica de trabajo adulto, donde las mujeres hoy tenemos una tasa de empleo que es menor en el mercado que la de los varones, pero dedicamos casi el doble de tiempo a las tareas de trabajo no remunerado. Entonces, cómo desde la infancia esas lógicas culturales, esos estereotipos de género van signando el tránsito por la vida laboral. Y otra cosa que tenemos que recordar, que es aún más alarmante, que esta encuesta de trabajo infantil se hace en el marco también de un encuestador que va a la casa de una persona y le pide una autorización al padre para hacer la encuesta. O sea que los casos de trabajo infantil más duro, probablemente no estén reflejados en la encuesta porque es muy difícil llegarles, porque probablemente esos adultos no accedan a que se le haga, porque se hace a los niños la encuesta. Se prepara y se hace a los niños. Claro, entonces, con el aval de los mayores, ¿no? Que entonces, muchas veces si no está el aval, el dato no se refleja en la realidad. Exactamente. Y tenemos 30.000 de esos 40.000 en el interior, ¿no? 30.000 de los 40.000 son del interior. Y eso es un dato también que geográficamente tiene totalmente. incidencia. Y por eso parte de la estrategia del Ministerio, más allá de esta gira, que es parte del conjunto, pero el Ministerio de Trabajo en particular, tiene una propuesta de la bajada a territorio, ¿no? La territorialidad está presente en el propio proyecto de presupuesto, lo puede leer la ciudadanía, porque entendemos que hay que llegar con las políticas públicas al territorio, con las fiscalizaciones que requiere, hoy hablamos de la inspección, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Coordinación del Interior. Hay que fortalecer mucho más esa pata de llegada al territorio. Bueno, en el marco de esta gira nacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la instancia de intercambio hoy en Maldonado va a ser a las 7 de la tarde en la Unión de Comerciantes Minoristas en la calle Ventura Alegre, casi Rincón. Bueno, allí va a estar Mariana Chiquiar y su equipo explicando los alcances de la ley de empleo actual, de qué es lo que proyectan y también escuchando los planteos que hagan los asistentes. Exactamente, la verdad que para nosotros sería muy importante que nos acompañen, es una convocatoria ampliada a la ciudadanía en general, si alguien quiere ir a conocer el instrumento y sobre todo a comentar, a intercambiar, a plantear sus posturas, va a ser muy bienvenido, lo vamos a estar esperando y esos insumos para nosotros son la base de la construcción de la futura ley. Seguramente en departamentos como Maldonado, en estas instancias se van a generar insumos importantes, porque estamos hablando de un departamento que tiene mucho blanco-negro, mucho frío-calor, ¿no? Contraste, a pesar de la estacionalidad que se está logrando limar, no quebrar, ya no hay aquello de la altísima temporada y la bajísima temporada, sino que son temporadas medias. Ya no es el invierno lo que era, pero es un departamento que tiene esos contrastes de safralidad, como tú lo tenías muy claro, y que también, el trabajo informal, el trabajo precario, son temas que en cada discusión vinculada al empleo están arriba de la mesa en Maldonado, así que seguramente esta no será la excepción. Seguro que no. Gracias, Mariana, un placer. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Tenemos que ir con nuestro móvil, volvemos con Lucía, adelante, por favor. Buenas, Marcelo. Me vine a compartir un poco con mis amigos. Estamos en el campus de Maldonado a compartir un poco con Mario, Luigi, Donkey y Todd. Estamos hablando de los personajes del Yo de Mario, una propuesta que les queremos invitar este próximo domingo. Los dejo con mis amigos para que le cuenten ellos mismos. Hello, it's me, Mario. Hola, Lucía.
Hola Marcelo allá en el estudio. ¡Qué alegría aparecer en su programa por Canal 11! Es un gusto estar con ustedes. Hola Luigi. Hola Donkey. Hola amiguitos en sus casas. ¿Cómo están? Soy Mario, su anfitrión favorito, aunque Luigi diga lo contrario. Y estoy aquí para contarles algo emocionante. ¡Wow! Una gran aventura está por comenzar en esta hermosa ciudad. Estamos felices de estar por primera vez en la ciudad de Maldonado. Estaremos con mis amigos Luigi, Todd, Donkey, Peach, Bowser y el misterioso Waluigi. Los invitamos a una experiencia única, llena de magia, juegos, música y coreos que ni Bowser se puede resistir a bailar. ¡Ey, ey, ey! ¡Yo también soy anfitrión! ¡Hola chicos! Yo soy Luigi, el hermano más cool, el que siempre limpia el desastre que deja Mario. Con todo el equipo preparamos un espectáculo musical con juegos mega divertidísimos. Baile para mover las patitas y risas hasta que se te caiga el bigote, si tienes uno. ¿Habrá bananas? Digo, ¿juegos? ¿Puedo participar? Bananas y juegos es mi combo favorito. Claro que sí, Donkey. Y trae energía, porque vamos a correr, saltar y reír sin parar. Luego tendremos música, baile, juegos interactivos, premios, luces, humo y Donkey tirando pasos. ¿Puedo llevar mis lentes de fiesta y mis bananas fluorescentes? Trae todo, Donkey. Esto se va a poner buenísimo. El único día de función será el domingo 14 de septiembre con 2 funciones por día, a las 15 y 17:30 horas, en el campus de Maldonado. Las anticipadas están a la venta en Palacio de la Música y la Raqueta Deportes a solo 250 pesos. Niños pagan desde los 2 años y todos tienen el mismo valor. Con el ticket de la entrada participarán en sorteos de juguetes y cuando termine el show podrán conocernos y sacarse fotos con nosotros. Invita a tus amigos, a tu familia, hasta Yoshi si quieres. ¡Te esperamos! ¡No faltes! ¡Me despido, Marce! Me quedo un rato bailando con mis amigos de Mario. Bárbaro. Espectacular. Señoras y señores, con esta imagen, ¿no?, cuasi de Pibelandia, nos vamos a la pausa. 11:42, ya venimos.